Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Acción. ¡Huicho! Hola, Carlos. Episodio 36. Feliz semana después de Semana Santa. Feliz semana después de Semana Santa. ¿Cómo me cuesta regresar al colegio? ¿Ustedes Te veo bronceado vos. No, para nada. ¿Sí? No. Solo que el Netflix lo broncea a uno. De los brazos. Y bienvenido de vuelta a nuestro querido amigo Roberto Jiménez. Hola, qué gusto saludarles. De veras, qué valientes son ustedes de volverme a invitar. En serio, qué bad boys son ustedes. ¿No te acuerdas de la canción que dice tropecé de nuevo y con la misma piedra? Salmo 153. Salmo 153. Del hermano Vicente Fernández. Sí. Al músico principal. Hace cuánto que escuchaba yo la Shock, nunca me imaginé que fuera a compartir con vos micrófono 2 veces. Y no morir en el intento. Y eso que no somos Yoyito y Totín. Y eso que pero bueno, sí, la verdad es que les quiero contar. No, que los vamos a reemplazar. Que tal vez ustedes no creen que son, pero se parecen. Bienvenido de vuelta, Roberto. Bienvenido de vuelta, Luis, después de Semana Santa. No descansamos la semana pasada, tuvimos episodio fresh nuevo y seguimos con esta onda serie nueva, ¿verdad, Luis? Serie nueva. La verdad es que estamos contentos porque cada cierto tiempo estamos renovando la serie. No nos queremos quedar hablando solo de lo mismo, sino hay tantos temas de verdad que podemos aprender de la palabra de Dios que queremos ir aportando algo en todos los aspectos de la vida de las personas al leer las escrituras. De hecho, las escrituras, si bien es cierto, te llevan a conocer a Dios y a poder disfrutar de Él, también te llevan a tener una vida mucho más ordenada, mucho más centrada. Y esto es parte de esta serie que vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de cómo podemos desarrollar círculos centrados en el Señor Jesucristo. ¡Guau! ¡Qué título más apoteósico! Perspectivas bíblicas en las relaciones. Ahí está. Sí, no, no crean que no lo... Para algo sirve la inteligencia artificial, así que... Aquí somos modernos, ¿verdad? Somos modernos, sí. Pero en realidad no soy yo, Roberto Jiménez, el que está aquí. Es inteligencia artificial que ya toma mi rostro, mi cuerpo y mi voz y mis pensamientos. Y lo reproducen. No, pero la verdad es que el tema de las relaciones, hablando de inteligencia artificial, sabes que hay tantas cosas que las inteligencias artificiales podrán hacer, pero el tema de las relaciones difícilmente podrán ser sustituidas por una inteligencia artificial. Hay, por supuesto, algoritmos que puedes ponerte a platicar con las inteligencias artificiales y te pueden hacer pensar que estás hablando con un ser humano. Uh-huh. Pero la parte de los sentimientos, las emociones, las intenciones y todo eso es, francamente, algo que ninguna inteligencia creada por el hombre puede hacer por sí misma. Uh-huh. Las relaciones son parte del regalo de Dios para el ser humano. Y eso no nos lo quita ninguna inteligencia artificial, así que vamos a celebrar eso y a ver cómo se hace realmente, ¿no? Hay una película de eso, no me acuerdo el nombre de la película, pero sale Scarlett Johansson y... Bueno, no sale Scarlett Johansson es la voz y sale Joaquín Phoenix. Y él se enamora del asistente virtual, que es, digamos, una Siri. No me acuerdo cómo se llama la película, vamos, pero trata precisamente de eso, de que en el futuro es tan capaz la inteligencia artificial que desarrolla su propia personalidad y se termina enamorando de ella. Pero Lucy. No, esa es otra. No, ese es cuando ella es súper genio, no sé qué. Sí. Okay. Pero el punto es que pareciera que no estamos lejos de esa realidad de acuerdo al mundo, ¿vamos? Desde las redes sociales hasta ahora la inteligencia artificial y todos estos fenómenos que se han desarrollado alrededor de estas nuevas tecnologías. Pero la Biblia siempre es una y nos llama a tener relaciones y amistades y cualquier otro tipo de relación humana de acuerdo a lo que dice la Biblia, y eso es lo que queremos tratar hoy. Totalmente de acuerdo, y la verdad es que muy agradecido por la oportunidad de estar con ustedes y entrémosle pues. Roberto, qué bueno que podemos conversar con vos. La verdad es que vos sos una persona que tiene tantos años y conoce a tanta gente. O sea, vos te vivís relacionando y te has vivido relacionando con gente por años, de todo tipo, de relaciones. ¿Cuál dirías vos que es la relación más complicada que has tenido en tu vida? Bueno, hay varios tipos de relaciones. Primero, si quieren, veámoslo a nivel laboral.
O sea, a nivel laboral he tenido relaciones complicadas porque literalmente los valores, los principios son diferentes entre una persona y otra. Entonces, lo que una persona ve como normal, otra persona no lo ve así y ahí hay un choque. Entonces, he tenido problemas, yo diría, bastante serios relacionalmente a nivel laboral. Y probablemente creo que la más fuerte pues fue el haberme casado y el haberme divorciado. Y esa relación, ese guión entre me casé, me divorcié, ese guión pues tiene una historia muy complicada de cómo una relación se fue deteriorando a tal punto de terminar en un divorcio. Entonces, creo que eso tal vez ha sido de lo más complicado a nivel laboral, porque todo lo demás creo que son, miren, así como sucede con el matrimonio que muchas veces se idealiza por las películas, por lo que uno escucha de otras personas, también las relaciones de amistad se idealizan, las relaciones familiares se idealizan porque uno espera que la familia sea el lugar donde todos vivamos felices y contentos y todos se alegran de mis triunfos y se duelen conmigo en mis tristezas y no es así, ¿verdad? Entonces uno se va por el otro ideal que dice, no, la familia no la escogí yo. La familia que escojo son mis amigos. Chan, 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 chan. Musiquita. Y no, o sea, es cierto, hay personas con las que conectamos muy bien, pero en el proceso de encontrar esas amistades, nos pasamos llevando a otros nos pasan llevando, y entonces es esa dinámica de las relaciones. Y un buen ejemplo son los puercoespines, ¿verdad? Los puercoespines, cuando hay frío, se tratan de juntar, pero las espinas hacen que se separen. Entonces es complicado para un puercoespín estar unido a otro porque entre ellos se lastiman. Bueno, un poco las relaciones llevan ese viaje y van a llevar ese viaje. Y como bien decía Carlos, la palabra de Dios sigue siendo hasta el momento ese manual que nos muestra cómo debe ser la dinámica de las relaciones, especialmente entre los hijos de Dios. Me gusta eso que dijiste, que idealizamos las relaciones y otro aspecto que yo le agregaría es que asumimos que por ser creyentes o por ser cristianos todo va a ser fácil. Uh-huh. El matrimonio va a ser fácil, las amistades van a ser fáciles, tu trabajo va a ser fácil y eso, primero, que no es cierto, y segundo, que a mí me ha pasado causa de que ya no sos genuino, porque decir, pues soy cristiano, no puedo decir esto. Uh-huh. O como soy cristiano, esto no debería de pasar así. Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿vamos? O sea, hay formas de comunicarse, hay formas de llevar las relaciones que no pelean con tus creencias, pero que dejamos de hacer porque asumimos que como ser cristiano significa ser siempre buenos, recatados, calladitos. No podemos decirlo. Sí, un ideal tiene un problema que no existe. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. El ideal está en la mente de la persona que lo piensa y que lo desea, pero el ideal no existe. Y a veces idealizamos cosas que nosotros creemos que son, pero no son. Por ejemplo, vos podrías ver a una pareja de esposos y decir, esa es la pareja ideal. Yo quisiera tener un matrimonio como el de ellos, pero vos no vivís en esa casa. No sabes realmente cómo viven, cómo se tratan, cómo duermen, cómo despiertan, cómo tratan a sus hijos. No sabes nada de ellos. Solo podés ver un momento, una imagen, una foto, no digamos ahora con las redes sociales. Vos decís, esa es la familia ideal porque los mirás sonriendo en cada foto. Uh-huh. Pero realmente ese ideal no existe porque no es la realidad. La realidad solo la pueden vivir aquellas personas que están en medio de la relación. Cualquier tipo de relación. Uh-huh. Una pareja de esposos podría compararse con otra pareja de esposos siempre y cuando tuvieran exactamente las mismas condiciones. Y aún así, tenemos dos personalidades diferentes. Totalmente, igual que un par de gemelos. Igual. O sea, los gemelos se pueden ver iguales por fuera y por dentro su temperamento, su manera de decidir, su manera de actuar es totalmente diferente. Y eso que decías vos, yo creo que es un buen punto de partida. Lo vemos mucho en los matrimonios, que ves matrimonios que vos dices, yo quisiera tener una
una relación así, o lo ves con amistades, porque cualquiera nos viera a Luis a mí pensaría que uy, somos Qué grandes cuates. grandes Ajá. cuates. No, Risa y somos- risa sí, todos somos, los días y Pero llamándose. pero yo le caigo mal, fíjate. pero igual tenemos que grabar. No, pero creo que un buen punto de partida es saber que las relaciones sin problemas no existen. Ujú, Pero sí ujú. puede existir una relación saludable que sepa manejar esos problemas, ¿verdad? Y tampoco va a existir de primas a primeras. Una amistad, un matrimonio, una relación de trabajo necesita desarrollarse, madurar para llegar a ese nivel de salud. No va a ser de primas a primeras, pero la Biblia debe ser un buen manual para llegar a eso. El doctor Billy Graham y su esposa Ruth tenían un matrimonio como el que ustedes han descrito, o sea, con sus problemas y sus situaciones difíciles. Pero ellos tomaron una decisión y en su autobiografía el doctor Graham dice, creo que me equivoqué. Creo que nos equivocamos cuando tomamos esta decisión. Ellos tomaron la decisión de no pelear frente a sus hijos, ni discutir. Entonces tenían una molestia, se la aguantaban. Iban a dormir a los patojos, a los niños, y cuando ya se habían dormido, empezaba la legadera y se discutían y discutían. Con el paso de los años, una de las hijas del doctor Graham específicamente, ella pasó, espero que no por más, pero por lo menos 3 divorcios. Y entonces, pero en la primera oportunidad, ella dijo, es que yo no entendía cómo era que mi matrimonio estaba teniendo estos problemas si el que yo miraba de mis papás no los tenía. Ujú. Entonces, lo mío estaba mal versus lo que yo miraba en casa. De hecho, en el funeral, y con eso cierro este tema del doctor Graham, en el funeral del doctor Graham, esta hija dice, o sea, habla acerca de cómo su padre le mostró cómo era Dios en realidad cuando iba y venía, o sea, se casó, se divorció, entonces regresó a la casa, pero después conoció a un hombre y no tardaron, voy a decir una cantidad. 2, 3 noches creo que dijo. Me Sí, acuerdo de esa. Ajá, o sea, una cosa así de conoció a alguien y se casó. Y entonces se vuelve a divorciar, regresa. Pero el doctor Graham estaba ahí para ella y finalmente ella pudo entender el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Ujú. Pero regreso. O sea, humanamente hablando, ellos dijeron, o sea, el doctor Graham y su esposa dijeron, no vamos a presentarles estos problemas a los patojos para no desequilibrarlos, cuando en realidad era parte de su aprendizaje el ver cómo 2 personas adultas se aman, pero tienen la libertad para discutir o para disentir el uno del otro. Ujú. Yo cuando pienso en la relación matrimonial y esa dinámica, pienso en el ser humano individual. Digamos, yo en la actualidad vivo solo y entonces yo tengo mis conversaciones internas, ¿verdad? ¿Compro tortillas o compro pan francés? ¿Cuánto compro? Y entonces yo mismo estoy teniendo esa discusión interna. En el matrimonio lo que sucede es que esa discusión sale y es con otra persona. Sí. Y a eso me refiero. Entonces, esa dinámica es la que no le hemos tenido miedo a mostrarla delante de las siguientes generaciones. Entonces, la siguiente generación, o sea, o le mostramos crudeza y no lo hacemos pensando que los traumamos, pero también los traumamos de la otra manera de mis papás pareciera que están juntos solo porque ni modo tienen que aparentar estar juntos. Entonces saben que yo no me quiero casar. Oh, esa onda no me quiero casar. Y aquí tenemos un listado o una cantidad de jóvenes adultos en la actualidad que no se casan porque no quieren repetir lo que vieron en sus papás, Ujú. porque era maquillada la cosa o porque tienen un trauma de lo que vieron en casa. Entonces, lo que creo que es una base importante aquí es decir, las relaciones son difíciles, las relaciones son complicadas, las relaciones tienen problemas y debemos afrontarlos y debemos modelarle a las, o sea, trabajar, porque hay que trabajarlas, pero modelarle a la siguiente generación la manera en que estas circunstancias difíciles se pueden resolver. Y no estamos solos. Ahí es donde entra la Biblia. Ahí es donde el mal llamado manual del fabricante, pero usémoslo ahora el término, porque les voy a contar, recién casados, estábamos destapando los regalos de boda y sacamos una olla de presión.
Y a mí me gusta leer los manuales. Yo sí me tomo, o sea, yo sé que los teléfonos celulares son todos iguales, sí, pero yo me siento a leer el manual del fabricante. Eso sí lo hago. Entonces, Marielos saca la olla de presión y yo saco el manual. Y entonces lo empiezo a leer. Y entonces Marielos, pero como que hubiera sido simultáneo, dice, pero esta olla no se parece a la que siempre he usado. Pareciera que tiene una manera diferente de usarse. Y el manual, le dabas la vuelta a la portada y abrías y decía, esta olla de presión no es igual a la de su mamá. Así decía el manual. Ajá. Y entonces eso nos hace entender que ese manual fue diseñado para ese aparato específico y cada aparato es diferente en cuanto. Entonces el ser humano tiene un diseñador y en la palabra de Dios nosotros encontramos los principios sobre los cuales Dios desea y anhela que el ser humano viva y actúe. Entonces, las relaciones son problemáticas, debemos solucionar esos problemas, no estamos solos, tenemos la palabra de Dios. Y ese es buen punto, o sea, en este manual las relaciones son totalmente diferentes a aquello que probablemente idealizamos o que pensamos como que debería funcionar, ¿verdad? Porque a veces idealizamos cosas que solo están en nuestra mente. Pero cuando entras en el manual llamado Biblia, la verdad es que el Señor nos enseña formas tan distintas acerca de nuestras relaciones, empezando porque cuando te dicen en Efesios capítulo 5, sométanse los unos a los otros, lo que te está diciendo es, deja tu forma natural de ser. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenés que cambiar esa forma natural de ser para someterte por obediencia a Cristo. O sea, una cosa tan sencilla, vos decís, no, es que aquí la cosa debe ser como yo digo, pero la misma Biblia te comienza a llevar por un conjunto de cambios de paradigmas que son distintos a los que generalmente estamos acostumbrados. Yo toda la vida pensé que decía somátense los unos. Gracias por la aclaración. No, mentira, no. Pero regresando a la Biblia, queremos empezar esta serie. De hecho, vamos a basarla en Efesios capítulo 4 y 5, ¿verdad? Porque ahí hay bastante sobre las relaciones. Habla sobre las relaciones en la iglesia y sobre las relaciones en la familia e incluso con las relaciones en el trabajo. En ambos capítulos, Efesios 4 y Efesios 5, están todos ese tipo de relaciones. Pero particularmente empezando con Efesios capítulo 4, para hacer un poquito de contexto, Pablo está escribiendo desde una cárcel en Roma, les está escribiendo a sus amigos que estaban en Éfeso. ¿Quiénes eran sus amigos? Bueno, ahí yo le contaba a Carlos antes de empezar el episodio, ahí estaba viviendo Priscila, Aquila, Gallo, un montón de gente que hemos leído y varias historias que hemos recordado, pues muchos de ellos estaban ahí. Priscila, Aquila habían sido sus amigos y socios de negocios porque juntos hacían carpas, eso lo pueden ver en Hechos capítulo 19. Así que había una muy buena relación entre Pablo y los miembros de la iglesia en Éfeso. Entonces él escribe a sus amigos. Esta es una carta escrita para sus amigos y para la gente que se había adherido a sus amigos y que se habían convertido por el mismo testimonio que sus amigos habían dado a la palabra de Dios. O sea, la iglesia de Éfeso estaba creciendo de una manera bien interesante. Recordemos que Éfeso era un puerto muy importante en aquella época. Era el Nueva York de aquel momento. Les decía yo a Carlos que en ese lugar se dio el primer banco, probablemente fue el primer banco en Asia. Un comercio impresionante. Ahí se adoraba a Diana. Ahí estaba una de las 7 maravillas más grandes del mundo. O sea, era una ciudad élite. Y ahí, en esa ciudad élite, se estaba predicando el evangelio. Pero Pablo, que ya había pasado por ahí, estaba preocupado por muchas cosas. Primero les dice que sí que reconoce la fe que ellos tienen, pero aquí comienza a dar alguna serie como de instrucciones acerca de cómo deberían de relacionarse. Perdón que te interrumpa. Un detalle importante de Efesios, por cierto, es mi libro favorito de la Biblia. Qué bueno. Y hay una audiobiblia donde me invitaron a participar y cuando me dijeron, ¿qué libro querés leer? Efesios. Así que mi voz aparece en una audiobiblia en Efesios. Es que los primeros capítulos son un tratado doctrinal profundo. Es un océano donde
te metes, nadás y conoces del amor de Dios, de cómo es que Dios ha tomado la decisión de salvar a la humanidad. Es un tratado doctrinal y exactamente en el capítulo 4 dice, por lo tanto... Ahí se echa el giro. Exactamente. Ahí es donde hace la conexión. Dice, bueno, ya les expliqué, ya les di los principios, ya les di la base, ya establecí desde dónde vamos a partir. Por lo tanto, y empieza esta serie de versículos prácticos. Pero es muy importante porque el cristiano no puede empezar a hablar de cosas prácticas en su vida si primero no ha permitido que Dios y el Espíritu Santo y su palabra fundamenten en el corazón por dónde viene la cosa. O sea, porque si solo nos quedamos con lo práctico, nos quedamos con obras que no tienen fruto, ¿verdad? O sea, simplemente cosas sin sentido. Pero la base de lo que vamos a hablar ahorita está en los capítulos del 1 al 3 que les invitamos a leerlo. Totalmente de acuerdo. De hecho, la serie de Círculos Centrados en Cristo, o sea, justamente es Cristo en el centro de la relación. Donde Cristo no está en el centro de la relación, la verdad es que si yo estoy en el centro de la relación, ahí tiene problema. Uh-huh. Si otra persona está en el centro de la relación, ahí tenemos un problema. Uh-huh. O sea, cualquier cosa que persona que esté en el centro de la relación, que no sea el Señor, nos va a causar un problema en la relación. Uh-huh. Porque ya son dos humanidades, dos personalidades. Y déjame decirte que en las personalidades ahí nos vamos, lo puercoespín que dijiste, pues nos vamos a agarrar el uno con el otro. Porque no hay un centro, no hay nada que nos conecte. Sí. Dos bad boys. Dos bad boys y una bad girl con un bad boy. Sí, ajá. Sí, o sea, es que me encanta tanto el concepto de bad boy en el sentido de seguimos estando en este envase de carne y hueso. Y eso hace que anhelemos ser el centro de las cosas. Sí. Y así es que si no logramos nosotros hacer que Cristo sea el centro, todo lo demás va a fallar. Uh-huh. Eso es un hecho. O sea, si vamos a hablar de relaciones que sí funcionan acá, ok, pongamos las cosas en el lugar que son. El Señor en el centro, me gustó la introducción que hiciste de Efesios, del 1 al 3 nos va a llevar perfectamente a poner a Cristo en el centro, nuestra fe donde debe ser. Uh-huh. Pero aquí comienza a hablar Pablo ya en el término, bueno, ya que les dije en qué basarse, a quién poner en el centro, comencemos a hablar acerca de cómo deben comportarse. ¿Me dejas solo colocarla y la pateas? Dale. Oigan lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico, y aquí esta es la parte que hay que subrayar, poner en grande, que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Que lleven una vida, el llamado que han recibido de Dios son los capítulos 1 al 3. Uh-huh. O sea, ¿quieren saber de qué se refiere Pablo cuando dice una vida digna del llamado que han recibido de Dios? Vayan al capítulo 1 al 3 y entonces ahí van a entender, o sea, lo que Pablo le está diciendo. Bueno, ya saben de dónde vienen, ahora vivan dignamente. Totalmente de acuerdo, Roberto. ¿Y qué es vivir dignamente? ¿Verdad? Porque aquí podríamos empezar a idealizar qué es vivir dignamente, ¿verdad? Uh-huh. Vivir dignamente es vivir con todas las comodidades, con todos los lujos, con todas las cosas. Ahí no hemos entendido lo que está hablando, porque uh-huh. Lo que está aquí hablando Pablo es acerca de vivir una vida con el corazón correcto delante de Dios. O sea, ese es el punto, ¿verdad? O sea, que el Señor sea el centro. Que valga la pena. Una vida que valga la pena. O sea, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Trinidad, o sea, han hecho un gran esfuerzo. Es como cuando te ganaste una beca de algo o tus papás hicieron un esfuerzo sobrehumano para, en lugar de meterte a instituto público, meterte a un colegio. Entonces, ¿cuál es la frase? O sea, que valga la pena el sacrificio que estamos haciendo. Entonces es lo mismo. Pablo está diciendo que su vida valga la pena de todo esto que Dios ha hecho para traernos salvación. Y ese tema de les suplico es bien interesante, ¿verdad? Porque les suplico es que esto que les voy a decir es sumamente importante. O sea, uh-huh. Esto no es algo que deberían pasar por alto. Les suplico es, porfa, uh-huh. Presten atención a esto. Esto que vamos a hablar a continuación, de verdad, es el fundamento para en verdad tener una unidad, tener un cuerpo, tener
algo más grande que solo ustedes mismos, ¿verdad? Porque a veces ese es el problema, que como nosotros estamos siempre, ¿cómo se podría decir la palabra? Egocentristas, egoístas, todos los egos que hayan. Pero este fundamento del cual va a hablar realmente hace que nosotros nos conectemos hacia todos los demás. ¿Qué es lo que comienza a hablar en el versículo 2? Donde dice, sean siempre humildes y amables, pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Miren qué interesante esto, ¿verdad? Sean siempre, el ser. Hay que diferenciar entre el ser y el hacer. Lo primero que te dice es ser. ¿Cómo ser? Ser una persona humilde. Cuando comienzas a pensar en una persona humilde, ¿en qué pensás? Regularmente hay dos ideas que vienen a mi mente. Uno es cuando lo usamos como un sinónimo de alguien pobre. Y una persona humilde regularmente suena como una persona sumisa. O sea, que casi que todos pasan encima de él y él no dice nada. Es las dos ideas que se me ocurren con la palabra humilde. Carlos, ¿qué pensás? Estoy de acuerdo con Roberto. Humilde creo que lo utilizamos mal. Cuando vemos a alguien en la calle decimos, esa es una familia muy humilde. O pensamos que humilde es alguien que no tiene carácter, que es alguien que mantiene la cabeza agachada. Pero estoy recordando que una vez platicamos, cuando hablábamos de esto de sométanse los unos a los otros, y hablábamos de qué realmente significa ser una persona humilde. No era eso, vamos. O sea, una persona humilde debería ser alguien que es capaz de someterse al otro, de realmente vivir para el otro. Hay tantas formas de ver el tema de la humildad, pero me voy a ir al contrario. ¿Cuál sería lo contrario de ser humilde? Orgulloso. Ok, entonces pongámosle alguien que no cede. No orgulloso. Ajá. Cuando hablamos de humildad estamos hablando de alguien no orgulloso. El ser humano orgulloso tiene una característica bien interesante. El orgulloso, él está por encima de todos los demás. Yo no sé si ustedes se han visto al espejo o conocen a alguien orgulloso. Yo cada vez que me veo al espejo y veo a Luis orgulloso, lo que veo es alguien que se quiere poner por encima de los demás. ¿Sí? Si me dicen que sea lo contrario a eso, ¿qué debería ser? Alguien que no intenta imponer, que no intenta decir aquí se hace lo que yo digo, que al contrario, me pongo en un escalón abajo para poder escuchar, entender lo que otro quiere, porque no estoy imponiendo mi voluntad, sino estoy siendo humilde al poner a los demás. De hecho, la palabra de Dios nos dice que nosotros no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos, sino al contrario. O sea, nos está poniendo en un escalón abajo. Y dice que Dios rechaza a los soberbios. O sea, realmente lo que nos está poniendo es en el lugar correcto. Abajo, mucha. ¿Sí? Sean humildes, ser humilde. De verdad que esto en una relación, la que sea, te pone en el lugar correcto. Y te digo cualquier relación porque, por ejemplo, con una amistad. Yo no soy mucho de amigos, pero en los pocos amigos... Ay, sí. Pero los pocos dos... Va a pasar a tu lado, Roberto. Los pocos dos amigos que tengo aquí... Muy tarde. Ya lo dijiste. Ya lo arruinaste. Bueno, aquí se acabó esta serie. No, en general no soy de amigueros, pero yo sí he detectado cosas bien interesantes cuando yo intento ponerme muy por encima de los demás. Yo sí percibo el rechazo. Lo percibo. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a nadie. En ninguna relación querés ver que otros se trate de como subir, montar o como le llames aquí. Querés gente más equilibrada, por lo menos en tu nivel, con que puedas conversar de tú a tú. O sea, que querés una verdadera amistad. Cuando una persona es orgullosa, es hasta difícil hablar con él. Ahí un principio, hablando de comunicación y relaciones en general, yo creo que un principio que es importante y que te ayuda a medir qué tan orgulloso sos vos frente a las demás personas es cuando estás hablando con alguien, qué tanto hablas de vos y qué tanto escuchás a la otra persona. Yo he visto conversaciones donde la persona dice, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Carlos.
y fíjate que a mí me gusta, y yo soy, y yo hago, y mi familia, y mi trabajo, y la persona pasa media hora escuchándote a vos, y cuando terminan de platicar, vos ni siquiera te acuerdas de cómo se llamaba la persona. Entonces, un buen ejercicio, si quieren, hay un consejo práctico, es cuando platiques con alguien, preocúpate por escucharlo a él, a ella, preguntarle, aprender de él o de ella, y vas a tener una mucho mejor impresión frente a esa persona que si vos pretendés que te conozcan, vos pretendés que vos seas el centro de la conversación, ¿verdad? Que es parte de eso, de bajarse de ese escalón y vos no sos el centro de la conversación. A mí me gusta muchísimo, lo comparo con el principio que dijo Jesús. Cuando vayas a la sinagoga, no procures sentarte hasta adelante. No vaya a ser que alguien venga y te diga, perdón, ese es el área VIP, váyase para atrás. Quédese ahí sentado atrás y espere, de repente vienen y dicen, ¿qué está haciendo usted ahí atrás? Véngase para adelante, ¿verdad? Entonces, esa dinámica, pienso que es, ok, ¿soy importante? Sí. ¿Lo que hago es valioso? Sí. Pero en este momento, la otra persona es importante. Y de repente en el proceso, me hacen pasar adelante y entonces ya poder hablar acerca de mí. Pero esa dinámica. Por eso es que en las iglesias no... En algunas iglesias reservan hasta adelante, ya entendí. Sí. Mejor irse hasta atrás para que... Para que no te manden para de que regreso. no te manden de regreso. No, es que qué feo es que se lo hagan a uno. Bueno, pero el tema es que aquí, fíjense lo interesante de esto, ¿verdad? En este llamado que hace Pablo de vivir dignamente y de lo cual hace una súplica, lo primero es ser humilde. O sea, Sí. Por ahí empieza. Bájate de la moto, hombre. O sea, no, ser, una característica del ser. Y lo siguiente es ser amable. Y yo antes de, solo rápidamente quiero recordar que Jesús fue el que dijo, o sea, imítenme a mí que soy manso y humilde. Ahora, Jesús no era ningún pusilánime, pues. O sea, él era una persona. Ningún mandilón. Ajá, o sea, él era una persona que tenía contacto con las personas, mostraba su amor, mostraba su aprecio, mostraba su atención, esto que acaba de decir Carlos, pero también tuvo el carácter para decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, hablarle con fuerza a los sumos sacerdotes y decirles, aquí me vienen a buscar. Pero si me tuvieron todos los días en el templo y aquí, o sea, ese carácter, ese temple para poder confrontar también las circunstancias. Entonces, humildad, nos queda claro entonces a todos que no tiene que ver con hacerse, autoapacharse, sino sencillamente tomar la decisión de darle lugar a la otra persona. Es que es medio gracioso porque me recuerda a aquellas ardillas de la Warner. Hola, pasa adelante. No, tú pasa adelante. No, tú pasa adelante. O sea, ¿por qué? Porque las dos, o sea, los dos animalitos quieren ser atentos y quieren servir al otro. O sea, esa es una dinámica muy interesante de relaciones. No, tú eres importante. ¿Cómo? Tú eres importante. O sea, por favor, pasa tú. Ese tipo de actitud. No estoy diciendo que nos comportemos como las ardillas de la Warner. Lo que estoy diciendo es que tengamos esa actitud de el otro es más importante que yo. O sea, sí, y yo le agregaría ahí que sea una actitud genuina, porque muchas veces podemos escuchar esto y decir, entonces así es como voy a hacer más amigos o así es como voy a obtener lo que realmente quiero. Y ahora sí recuerdo bien la palabra a la que hablamos hace muchos episodios fue la de mansedumbre. Yo pensé que la película de Scarlett Johansson ya se había acordado. Esa no me acordaba, pero ya la voy a googlear. No, pero cuando hablábamos, que este versículo dice humildad y mansedumbre. Y cuando hablábamos de mansedumbre, hablábamos de eso, de realmente ser mansos. Y ser mansos no significa ser mandilones, sino significa ser una persona que deja hacer lo que quiera con ellos, sino que significa darle, lo que vos decías, darle su lugar a la otra persona, preocuparte por la otra persona y como hacían las ardillas, ¿verdad? Pero de una forma genuina, no con un trasfondo ahí de tratar de manipular la situación o la relación, sino que de una forma genuina. Y cuando se topan dos personas con esa misma intención,
puede pasar lo que pasa con las ardillas, ¿va? De que no terminan de entrar nunca a la puerta porque los dos quieren que el otro sea primero. Exactamente. Que Pablo mismo también dice una frase similar en una de sus cartas cuando dice, yo sé que ustedes se peleaban por ayudarme, por estar conmigo. Estoy seguro que hasta se hubieran sacado los ojos con tal de servirme, o sea, y de mostrarme su afecto. Fíjense que hace un par de años yo viajé a Petén. Fui a visitar y a conocer por cuestiones de trabajo unas fincas de palma africana. Y entonces, cuando llegué, me di cuenta que solo había un caballo en el área y yo pensaba, ¿cómo es que hacen para jalar todo esto de la palma africana? Y la gran sorpresa es que usan búfalos. Entonces, me sorprendió. Y los búfalos, uno se ponía a la par, tengo fotos a la par de los búfalos. Búfalos. Y entonces me explicaron que desde que son pequeños, a los búfalos se les amansa. Y entonces el búfalo, porque no les hacen ningún tipo de operación para quitarles la fuerza, necesitan la fuerza del búfalo, pero es fuerza controlada, porque desde pequeños, y aquí viene la palabra, los amansan. Uh-huh. Entonces, el búfalo aprende a usar su fuerza donde tiene que usarla y ser manso donde tiene que serlo. Entonces, cuando es de jalar, son unos carretones ustedes de metal con las cosas llenas de fruto de palma africana y sacándolo de lugares con lodo porque son lugares húmedos, calor porque es Petén, calor húmedo, y los animales van con esa fuerza que tienen. Y es increíble. Pero cuando ya están descansando, son de lo más tranquilos. Y les digo, hasta con foto incluida. Pero es eso. Entonces ahí entendí el concepto de mansedumbre. O sea, esa capacidad que solo Dios nos puede dar por su Espíritu Santo de usar toda esa fuerza que Él nos ha dado para luchar contra el pecado y nosotros mismos, pero voy a usar el eslogan de un detergente de nuestra etapa. Duro con la mugre, suave con sus manos. Ahí está. Ahí está. De hecho, ese es el ser manso y humilde de corazón, que eso es lo que el Señor justamente nos enseña. Aprendan de mí. O sea, Él siendo Dios, teniendo todo el poder de poder hacer lo que Él quisiera, cuando Él quisiera, como Él quisiera, Él no usó su poder, sino Él se humilló a sí mismo, es lo que la palabra misma dice, ¿verdad? Y se humilló a sí mismo, pues tomando la forma de hombre y haciendo lo que vino a hacer, pudiendo hacer todo lo demás, siendo Él quien era. Y quería leerles Filipenses 2, capítulo 3 y 4, que dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces, Pablo viene y dice, sean humildes. Y lo siguiente que dice es, sean amables. O sea, la humildad, que no es una falsa humildad, sino la humildad realmente, que puedas en tu corazón permanecer bajo control, pero la amabilidad sí ya es un comportamiento que tiene que ver con los demás. Porque no puedes ser amable con vos mismo nada más, pues. Qué lindo soy, qué bien te ves, Luis. No, vas a ser amable con otras personas. Entonces, este es un comportamiento bien interesante porque ya tiene que ver con el trato hacia los demás. Cuando nosotros tratamos con amabilidad a las otras personas, lo que estamos demostrando de dónde viene el amable es estamos realmente brindando una cierta forma de amor, te voy a decir así, porque no es que sea exactamente amor, pero es una forma de amor porque es una forma de al tratar bien a las demás personas, las personas se sienten agradadas, se sienten validadas, se sienten valiosas, ¿no? Entonces el ser amable con alguien generalmente trae un fruto bueno en la otra persona. No voy a hablar de todos los casos porque hay de todo. Pero cuando tratas amablemente a alguien, generalmente vas a obtener una mejor respuesta. De hecho, la Biblia habla muchas veces del trato amable hacia las demás personas versus el trato agrio que podemos tener.
mucho lo habla con el tema de la esposa. Cuando nosotros tratamos a nuestra esposa de una manera dura, pues realmente estamos haciendo todo lo contrario, justamente lo que nos están diciendo aquí. Ser humilde y ser amable. O sea, Dios aquí te está cambiando justamente el concepto de cómo uno piensa. Lo que leíste en La Olla de Presión, ¿verdad, Roberto? O sea, no es como yo creía, esto es diferente. Porque esto no es el modelo que yo vi. Este no es el modelo que yo aprendí. Esto no es lo que se mira en las películas. Esto no se mira en ningún otro lado. Esto solo la Biblia te enseña. Tienes que ser humilde y tienes que ser amable. Te cambia la perspectiva de una relación. Y yo quisiera regresar al versículo número 1. Primero, esto que estamos hablando está dirigido a cristianos. Y a cristianos que han podido hacer el ejercicio de tratar, no estoy diciendo que lo lograron, de tratar de entender todo lo que significa ser llamados por Dios. Y por eso es que Pablo les dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y entonces empieza. Entonces, esta orden, porque es una orden, no está pidiendo un favor, o sea, ahí dice, sean. No, si quieren, si les nace, si se les ocurre, no, sean. Si ustedes ya entendieron que han sido llamados, porque han sido llamados de parte de Dios, sean humildes, sean amables. Entonces, para un hijo de Dios no es una opción. O sea, tal vez en el mundo, esto que si alguien que no conoce a Cristo, no ha tenido un encuentro personal con Él, oye este podcast, dice, estos están hablando locuras. Estos no saben a qué se están refiriendo. No tengan pena, no es para ustedes. Es para los que ya saben que tienen un llamado. Y por eso me gustan fechas como estas que acaban de pasar, como Semana Santa. Porque si uno las toma en serio, uno se toma el momento para reflexionar. Esta Semana Santa para mí, el enfoque, o sea, donde el Señor me detuvo, fue el sábado. O sea, ese día que no pasó nada. O sea, Jesús muere, lo entierran. Del entierro a que las mujeres van al sepulcro. Ese pedazo de tiempo. Y ahí me llevó el Señor y me llevó a reflexionar. Otras veces me ha llevado a reflexionar acerca de un Pedro corriendo, como dirían en Guatemala en mi época, en gran guinda con Juan para ir a ver al sepulcro y la actitud. Pero lo que quiero decir es, realmente, queridos amigos, hemos reflexionado en lo que significa que Jesús haya venido a este mundo a dar su vida en una cruz, sufrir el insulto, sufrir los escupitajos, los latigazos. Dice Isaías, fue molido por nuestros pecados. Creo que no hay ni una sola película que pueda mostrarnos lo que significa ser molido. Cuando yo tomo la Santa Cena, todas las veces, porque no lo puedo evitar, y estoy comiendo el pan y mis molares están moliendo ese pan, pienso, Jesús se hizo un pedazo de carne por amor a mí. Si eres un cristiano y has llegado a ese entendimiento, sabes que tu llamado no fue gratis, no fue fácil, no fue sencillo. Y entonces, cuando lo atesoras en el corazón, ¿cómo no le vas a hacer caso a Él cuando te dice, sé humilde, pone a los demás adelante, pone a tu esposa? Que son 50 años en esta tierra casado con esta mujer o con este hombre complicado, comparado con la eternidad. Comparado con ese momento cuando uno de hombre, y ya me estoy adelantando, esta es alerta de spoiler del capítulo 5, cuando uno esté delante de Dios como hombre, como esposo, y la pregunta de Dios sea, a ver, dame cuentas de cómo administraste eso importante que te di. Ah, sí, el negocio. No. Ah, el ministerio. No. Tu familia. La esposa que te di, los hijos que te di, ¿cómo los administraste? ¿Cómo los trataste? ¿Cómo fuiste de bendición para ellos? Pero todo empieza con entender y permitir que el Espíritu Santo nos
impregne en el corazón la importancia del sacrificio de Cristo y de ese llamamiento, para que entonces digamos sí. Los gringos tienen una frase: He died for me, I live for him. Él murió por mí, yo voy a vivir para él. Ese es básicamente el resumen muy eslogan mercadológico de este versículo. Es: Jesús murió por ti. Jesús dio todo por ti para que fueras hecho su hijo. ¿Lo entiendes? ¿Te gustaría vivir para él? Por supuesto que quiero vivir para él. Entonces, sé humilde. Y no dice a veces, no dice con quien te caiga bien, dice sean siempre. A mí, Roberto lo dice también, que ni ganas de hablarle Sí, ya a no, uno. ya no nos dejó espacio. Ya me voy. Bad Boys featuring Roberto Jiménez. Fíjate que yo quería resaltar algo que vos dijiste, lo dijiste muy bien, pero voy a tratar de ser igual de elocuente que vos. Cuando dice en el versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación. En otra versión dice, os ruego que viváis. Y vivir significa hacer. De nada nos sirve leer solo desde el versículo 1, del capítulo 1 al 3 de Efesios, como decías vos, si no lo vamos a llevar a la práctica, como dijo el hermano Ricardo Arjona. O sea, y aquí tengo la cita, dice: la más religiosa era doña Carlota, hablaba de amor al prójimo, me ponchó 100 pelotas. Y a veces nos pasa esto, como cristianos nos llenamos la boca del capítulo 1 al 3 de Efesios, pero no lo vivimos. No lo vivimos con nuestras esposas, no lo vivimos con nuestros amigos, no lo vivimos con nuestros empleados o con la gente que trabajamos. Entonces, yo creo que el llamado aquí es que nos ruegan que realmente lo vivamos. Porque si solo lo vamos a decir y solo lo vamos a hablar acá, y como dijiste vos, esto es específicamente para los creyentes, los que ya sabemos lo que significó ese sacrificio. Si ya lo sabes y entendés toda esta doctrina y no lo estás viviendo, yo creo que es doble falta la que estás cometiendo. Es como que no lo creyeras. Claro, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. O sea, y vemos en Jesús el ejemplo de humildad, de amabilidad y de todo lo que vamos a estar. Por eso me gusta esta idea de una serie. Me gusta esta idea de una serie porque un programa, un podcast no da tiempo para hablar de estas cosas tan maravillosas, y además le da chance a la gente de un feedback de lo que está escuchando y lo que está viendo. Pero el hecho de comprender que Jesús es el centro de todo, eso ya marca la diferencia. Sí, por supuesto. Cambia el ritmo de la relación. Es que si el Señor está en el centro, vos te salís de ahí del centro y entonces dejas de verte a vos como lo más grande y lo más importante. Él es lo más grande y Él es lo más importante, y lo vas a obedecer a Él y lo vas a hacer por amor a Él. No porque vos querrás, pues de forma natural no te sale. O sea, de forma natural lo que sale de nosotros es egoísmo. De lo que sale de nosotros es orgullo. Eso es lo que sale. Pero como me salgo del centro y pongo donde debe ser, Cristo en el centro y yo a la cola, ahí cambia todo. Sigamos leyendo estas características importantes, porque aquí vienen dos características de acción. Las primeras eran del ser, pero aquí ya viene un poquito más del hacer. Aunque aquí dice sean pacientes, pero el ser paciente tiene que ver mucho con la persona esperando. El término paciente en una clínica, ¿verdad? Vos esperar al médico hasta que el médico termine de atender al que está atendiendo y te esperas. Por eso se llama pacientes, ¿verdad? Ser paciente es tener esa capacidad de espera, de tranquilidad, de poder estar viendo que está pasando un montón de cosas a tu alrededor y estás en ese modo wait. Espera. Luego, como estamos en el segmento de relaciones, el ser paciente unos con otros es esperar o entender que cada uno de nosotros lleva un ritmo. O sea, y por eso a mí siempre me gusta esa imagen de la pista de atletismo con sus diferentes áreas. Vos estás en una, Luis, Carlos, estás en otra pista, en otro carril, y yo estoy en mi carril. Y la paciencia es entender que si yo voy adelantado un paso tuyo y te tengo que esperar, te espero. Tranquilo. O sea, y si te toma más tiempo llegar a donde yo estoy, te espero. O sea, ser paciente es no
no todos estamos en el mismo nivel de madurez espiritual. No todos. ¿Qué onda, Carlos? No puedes encontrar Génesis en la Biblia. En serio. O sea, sí. Fíjate que era Filipenses, pero está bueno. Pero el punto es, o sea, yo ya me sé los libros de la Biblia hasta en las divisiones. Sí, voy a esperar al otro. Estoy hablando de algo que tal vez suene ridículo, pero hay cosas más ridículas en las que somos impacientes con los demás. Y entonces, y el énfasis, porque ahí solo puedo haber dicho, sean pacientes. Pero Dios, a quien no le falta ni le sobra una palabra en la Biblia, le dejó ahí, sean pacientes unos con otros. O sea, la onda es aquí, en este plano humano, en este plano terrenal, aquí. Nosotros tres, seamos pacientes unos con otros. Pero fíjate todos que decir ridículo, pero la verdad es que no es ridículo. Yo les voy a abrir mi corazón, Por favor. En esa parte de ser paciente a mí me cuesta un montón. Y es más obvio con la gente que tenés más cerca. O si yo le voy a tener que pedir perdón a mi hijo y a mi esposa por esto, porque yo soy bien impaciente con ellos. Y una de las formas donde yo lo veo es cuando caminamos. Ahorita por Semana Santa hicimos un viaje a un lugar donde se puede caminar un montón y lo aprovechamos para caminar un montón. Pero yo me desesperaba y los dejaba atrás. Y yo creo que esa es una forma de mostrarles amor, esperarlos, caminar al lado de ellos, caminar atrás de ellos, cuidarlos. Y puede ser que, así como decís vos, ay, qué ridículo solo es caminar, pero no, eso demuestra la paciencia que tenés con los demás dados. Y gracias, Carlos, por compartirnos eso. Yo les abro también mi corazón. He aprendido paciencia con mi mamá. Mi mamá tiene 77 años. Tiene problemas de Alzheimer y de ese tipo de cosas. Para tener una relación con mi mamá, he tenido que aprender a ser paciente en todo. Todo. Sentarme a comer y esperar a que coma el tiempo que se tarde. Si voy a comer con ella, es esperar al tiempo que ella se tarde comiendo. Y que haga lo que cualquier anciano con ciertas dificultades pasa y no pasa nada. Yo ahí estoy. Y puedo oír todas las veces que voy las mismas historias y ser paciente y no pasa nada. Me gusta a mi mamá llevarla a dar una vuelta a Cayala. Eventualmente lo hago. Esa vuelta de los que han ido a Cayala, aquí en Guatemala, ¿sabe que es una vuelta que uno la da en 5 minutos? Con mi mamá dura 1:30 dar una vuelta, caminando al ritmo de ella. Ella no puede ir más rápido. Físicamente no puede. Pero voy caminando con ella, esperando. Cuando se cansa, me siento. Afortunadamente hay bancas en cada esquina ahí. Y me siento con ella. Y ahí vamos. Se para a ver a los perros, a los niños. Comenta algo de eso. Y al rato, ahí ya me cansé. Sigamos caminando. Bueno, vamos a sentarnos. Dura más o menos 1:30, 2 horas. La última vez me tomó 2 horas. Una vuelta que la podrías dar en 5 minutos. Wow. ¿Soy el hombre más paciente? No. Por amor he tenido que aprender paciencia. Y he tenido que aprender que ella nunca irá a mi ritmo. Soy yo el que tengo que ir al ritmo de ella. A Dios le gusta hacer pasteles en horno de leña, no en microondas. Y Él todavía continúa siendo paciente con nosotros y nosotros debemos ser pacientes con los demás. Tal vez por eso es una de mis... Un poco de alergia me da el crecimiento explosivo, porque me da la impresión que no estamos siendo pacientes unos con otros. Sencillamente tenemos nuestras metas, tenemos nuestros números que debemos que cumplir y entonces vamos para adelante. Pero es que se está quedando para atrás, pues que se quede para afuera. Él no está hecho, no está diseñado para ser parte de este ejército de guerreros que van a conquistar las naciones del mundo. No, Dios no nos pidió eso.
De veras, honestamente, Dios no nos pidió eso. Dios nos está pidiendo cosas como estas. Sean pacientes. Si su congregación es una congregación de 100 gentes, pero las 100 gentes están avanzando, están creciendo y de repente viene uno nuevo y están evangelizando y Dios agrega otro, pero todos van creciendo en cierto ritmo, pues están mejor que cualquier otra que tenga 100 veces más que su iglesia. O sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios sí pone un énfasis en las relaciones, en la paciencia. Este no es el único versículo que habla acerca de tener paciencia unos con otros, y también habla acerca de jalarnos el uno al otro, de apoyarnos el uno al otro, de ayudarnos a crecer el uno al otro. Y eso requiere paciencia. O sea, hoy estaba hablando con un amigo en relación al tema del discipulado. Y hablábamos acerca, lo voy a decir con nombre porque la verdad es que es un buen testimonio, es Fermín Cuarto, el cantante de rap, que es pastor ahora, pero que en su momento fue el vocalista de Control Machete. Y ¿Me en su comprendes, Méndez? descabal, Bueno, exacto. Sí, señor. El momento se presta para que suba la... Bueno. Ahí está, el momento Rochoy del podcast ya fue, por cortesía de Carlos. No, entonces la cosa es que él cuenta la historia de cómo él tiene el encuentro personal con Cristo y se encuentra con una persona que le dice, necesita ser discipulado. Y esa palabra le empieza a rebotar en la mente. Conoce al pastor, bueno, nosotros lo conocemos como músico, a Héctor Hermosillo, que era miembro de Semilla. De Semilla y Torrefuerte, para los que somos más viejitos. Sí, no, disculpa. Pero digamos, y Semilla de Mostaza es una iglesia, pero la cosa es que Fermín y su esposa tienen una conversación con Héctor y dice, necesito que me des clases de Biblia, necesito que me discipules. Y entonces literalmente, esta es la parte que yo quiero hablar de la paciencia. Fermín vivía en Monterrey, Héctor Hermosillo en Cuernavaca. Son 1,000 kilómetros, o no, 10,000 kilómetros o algo así, son de 1,000 kilómetros. Son de distancia. No sé cuánto es 1,000 kilómetros aquí en Guatemala, pero creo que nos salimos de Guatemala. No vamos para 1,000 kilómetros. Ajá, o sea, nos vamos para El Salvador. Fermín Cuarto y su esposa, Tere, toman la decisión de, después de casarse, irse a vivir a Cuernavaca para estar cerca de la persona que estaba disponible para discipularlos. Y se reunían para leer la palabra, para estudiarla, para hacer esta dinámica que estamos hablando, para memorizar la Biblia. O sea, y lo fortaleció. Lo mismo que la Biblia habla de Pablo 3 años en Arabia. En Gálatas, capítulo 1, menciona que él estuvo 3 años aprendiendo, estudiando, conociendo. O sea, lo que quiero decir es ser un cristiano genuino, ser un cristiano de raíces profundas, no es de ayer para hoy, ni de hoy para mañana. Lleva un proceso. ¿Estoy disponible para ser paciente, para esperar a mi hermano? Primero paciente conmigo mismo, o sea, porque algunos nos desesperamos de decir, Señor, quítame este pecado que no hay modo que yo pueda vencer, esta adicción, lo que sea. No, ser paciente con tu hermano, que ahí está. Dios está trabajando en él, Dios está haciendo la obra en él. Pero es que no hay modo que le entre la palabra y que cambie. Pues vamos a esperar. Aquí vamos a estar esperándote. Aquí te vamos a estar. Eso cambia la vida en el discipulado. Ser paciente unos con otros en el discipulado cambia la vida. La vida. Y te puede tomar toda la vida. ¿Pero qué es este punto en la gran línea de la eternidad? Nada. El punto es que el mandato de Dios es sean pacientes unos con otros. Vean a qué ritmo van. Así como todos nos damos cuenta del ritmo. Así como vos ves el ritmo en tu mamá, vos ves el ritmo con tu familia. Yo lo miraba con mi mamá también. O sea, me pareció tan interesante tu ejemplo porque fue una de las muchas lecciones que yo aprendí en cierto periodo de tiempo, los últimos años de mi mamá en esta tierra. O sea, uno se da cuenta que alguien más viene atrasado, viene un poco tarde. Esperémoslo, enseñémosle, ayudémoslo. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Sean pacientes unos con otros. Y por cierto, me recuerda uno de los principios básicos que hablamos en el capítulo donde presentamos Bad Boys, de llevar nuestras cargas los unos a los otros.
parte de llevar nuestras cargas es ser pacientes. Lo que vos estás diciendo, el proceso de discipulado. O sea, esto es a una persona. Ujú. Y si eso puede tomar una vida, pues que la tome, pues, ¿verdad? Es suficiente con una persona que discipules. Ya con eso, de verdad, no necesitas un púlpito, no necesitas multitudes, no necesitas un estadio lleno. O sea, Ujú. un ser humano que Dios te permita hablarle de su palabra y acompañarlo para ayudarle a llevar sus cargas es suficiente. Pablo y Timoteo. ¿Sí? Pablo y Ujú. Timoteo, justamente. Ya para ir por el tiempo, ustedes vamos. Pues solo Ya. producción, ¿cuánto llevamos ahí de...? La llevamos 1 hora, ¿no? Pero antes de que cerres, antes de que No voy a nos- cerrar todavía. Es Ah, que quería hablar del último pedazo, porque va. el último pedazo es que, bueno, entonces yo voy a cerrar con lo de después, pues dale el último pedazo. ok, lo que pasa es que aquí en Efesios dice que vivamos que seamos pacientes, Ujú. pero luego dice que nos soportemos los unos a los otros en amor. O sea, es un tema sumamente importante el que nosotros seamos capaces de tolerar. La versión NTV dice, y tolérense las faltas por amor. Exacto. Porque entonces aquí ya no solo es ser paciente, sino yo voy a recibir ofensas de otra persona. O voy a recibir desprecios, o voy a recibir falta de cariño, falta de atención, o falta de atención o de interés en cualquier cosa que probablemente para mí sea importante, pero la otra persona no. Sus desplantes, lo que querrás. Pero aquí lo que está diciendo es que nos toleremos las faltas por amor. ¿Oíste, mi amor? por si estás escuchando. Y no le conté nada. ¿Verdad? Sí. Pero es lo que el Señor hizo. Dice en Romanos capítulo 3 que Él en su paciencia, en su tolerancia, dejó nuestros pecados hasta que llegara este momento, ese momento de Cristo, donde Él se entregó en una cruz y perdonó todos nuestros pecados. O sea, el Señor mismo ha demostrado esta paciencia, tolerancia, amor, Misericordia. misericordia por nuestras faltas. O sea, es lo que nos está pidiendo a nosotros que hagamos. Es ser imitadores de Cristo. O sea, todo esto lo que nos está haciendo es formándonos al carácter de Cristo, quien haciéndose hombre se humilló en una cruz para llevar el pecado de cada uno de nosotros y a través de eso hacernos una nueva persona, llevar una nueva vida. O sea, que todo lo que hoy estamos viviendo lo podamos disfrutar. No es convertirnos en un superhéroe extraordinario, es cada vez intentar parecernos más al carácter de Cristo. Y en este prisma en el que vamos viendo las diferentes caras o este diamante con diferentes caras que encontramos en este versículo, otra manera también, por ejemplo, como yo veo este versículo es como una conversación de Pablo donde él dice, sean pacientes unos con otros. Pablo, no sabes cómo son los demás y tolérense las faltas por amor. O sea, Antes de que me lo digan. O sea, es como el proceso de ser paciente con otros nos va a llevar también esos momentos complicados, o sea, esos momentos difíciles donde vamos a sentir que nos hacen a un lado, nos van a herir, nos van a... Ahí está la película La Cruz y el Puñal, o Corre, Nicky, Corre, la historia de Nicky Cruz y David Wilkerson. O sea, David Wilkerson tenía una meta con Nicky Cruz y era verlo rendir su vida a Cristo y le predicaba y le predicaba y le predicaba y le aguantó de todo, le aguantó que le escupiera, le aguantó que lo amenazara, le aguantó. O sea, el hecho de esperar con paciencia el desarrollo espiritual de otros, en el camino nos va a traer momentos complicados. Pero entonces, como queremos vivir una vida digna del llamamiento que tenemos, tolerémonos. O sea, hay que tolerarlo. Pero aquí es un buen momento para recordar lo que ustedes en algún momento tal vez ya han platicado de este término soportarse, que no significa que lo estén sopapeando a uno, no, ¿verdad? O sea, que le estén dando a uno y entonces consejo para esposa golpeada, ¿verdad? O sea, no, usted siga aguantando, hermana, porque... Ajá, usted soporte, ajá. O sea, no tiene que ver con ese tipo de tolerancia, no tiene que ver con ese tipo de humillación y de violencia.
¿Qué comprendemos por tolerar? ¿Qué entendemos por soportar? Yo creo que la palabra clave aquí es en amor. O sea, para realmente manejar estas relaciones y estos momentos difíciles tiene que ser en amor. Vamos a dedicarle algún episodio a qué significa en amor, pero ese mismo amor y esa misma misericordia te debería de llevar en algún momento a decir, ok, te soporto, te tolero, te perdono, pero hay un límite en lo que nuestra relación debe tener, ¿verdad? Entonces, el tolerar, como decís vos, no es aguantar todo de a gratis, sino que el mismo amor en el que estás tolerando te debería de llevar a formar esa relación, a que esas cosas cambien. Totalmente. A mí me viene, cuando hablamos de la palabra tolerancia, la intolerancia. Yo soy intolerante a la lactosa, por ejemplo. Ah, ya. Y al gluten, pues. Así que no me vayan a invitar a un helado porque tiene que ser... ¡Hala, qué especial. lástima! ¡Guarden los helados! ¡No más helados! Pero el tema de la intolerancia es que yo no recibo bien. No lo soportas. No lo, Pero la Biblia dice. mi organismo no tolera ese tipo de cosas. Ujú. Pero las cosas que sí tolero no me hacen daño. A eso es a lo que voy. Yo creo que el tema acá es, como vos decís, no es de dejarse. Es de que lo que vos haces en tu vida, Roberto, o alguien con quien yo tengo una relación, no me afecte. Vos podés de pronto estar muy molesto por algo que te pasó, pero no es conmigo la cosa. O sea, Ujú. Roberto está molesto. Más bien voy a dejar que Roberto se tranquilice, veo si le puedo servir en algo, lo voy a invitar a tomar un café, pero a mí no me va a afectar lo que le pasa a Roberto. ¿Sí? Lo mismo lo puedo llevar a mi casa. O sea, yo puedo ver que un día mi esposa no está en su mejor día. Ujú. Y voy a probablemente tolerar actitudes y comportamientos. ¿Por qué? Porque no está en su mejor día, pero por amor. Eso no significa que voy a soportar que me tire la plancha encima, ¿verdad? Esas son cosas distintas, pero es que no me afecte. Ese es el punto. Como yo lo entiendo, por eso les expliqué lo del tema de las intolerancias y la tolerancia, es como yo lo entiendo. Esa tolerancia de alguna manera te da esa tranquilidad en tu corazón de que no es con vos. O sea, no te tiene por qué afectar. Al contrario, si podés servirle a esa persona, lo harás. Así es como lo veo, ¿verdad? Bienvenidos a la palabra del día, la palabra tolerancia. Y qué bueno que estamos hablando de esta palabra porque en la actualidad esta palabra se mal utiliza. Con todos estos movimientos que hay y todas estas agendas que hay, a la gente le dice que usted es un intolerante. Usted debe tener tolerancia con las maneras de pensar diferentes. Y acabas de dar la definición, digamos, de esa palabra tolerancia. O sea, hay cosas que, digámoslo así, por el método puercoespín, ¿verdad? Por la circunstancia puercoespín. O sea, hay cosas de Carlos que no me gustan, hay cosas de Luis que no me gustan y seguramente hay cosas mías que no le gustan a ellos. Pero ellos van a hacer lo posible porque esas cosas que no les gustan, que son intolerantes mías, no afecten el resto de la relación que tienen conmigo. Entonces son tolerantes. Pero en la primera oportunidad, porque son mis amigos, en la primera oportunidad que se dé, van a tener la conversación difícil. Roberto, tenemos que hablar de ciertas actitudes que no toleramos. O sea, se tiene que confrontar lo que no se tolera. En el mundo actual, la palabra tolerancia es: Luis tiene su manera de vivir la vida, Carlos tiene su manera de vivir la vida, Roberto tiene su manera de vivir la vida y todos lo estamos haciendo bien. Todos somos, o sea, nadie está equivocado. Cuidado con decirle a Carlos que está equivocado. Hay que ser tolerantes con él. Es más, aplaudimos esa manera tan peculiar que él tiene para resolver sus conflictos peleándose con los demás. Eso es tolerancia en la actualidad. Pero nada que ver. Nada que ver. Por eso es que qué bueno que el pasaje nos lleva a tomar esta palabra tolerancia y voy a respetar ese momento donde Carlos está mostrando esa parte que no me gusta de él, que no tolero.
de Él. Pero no significa que lo voy a callar, lo voy a dejar pasar, porque así es Él, sino en su momento voy a tener la conversación difícil. Que fue lo que hizo el Señor y que les dije en Romanos 3. O sea, dice, Él en su paciencia y su tolerancia dejó pasar por un tiempo, pero llegó el momento en donde el pecado fue confrontado y fue clavado en una cruz. O sea, sí llegó el momento. Por eso aquí dice que soportar o tolerar las faltas. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas. Sí. El Señor mismo puso todo el ejemplo en Él mismo, ¿verdad? Él no solo lo confrontó, lo pagó. O sea, Él pagó por todas nuestras faltas de una manera que ninguno de nosotros hubiera podido hacerlo. No tenemos con qué. A mí me gustaría... hoy sí empecemos a cerrar, ¿no? Sí. Por favor, ya, descenso. A ver, voy a cerrar para que... Me gustaría mencionar dos cosas que vi durante la conversación que tuvimos hoy. La primera, que me parece muy interesante, es que en cuestión de un poco más de una hora tocamos distintas relaciones que muchas veces cuando pensamos en relaciones, las personas adultas de nuestra edad, pensamos primero en nuestra esposa o en nuestra familia, pero realmente tocamos relaciones que normalmente no tocamos, como nuestros papás, como nuestros amigos, como la gente con la que trabajamos, que vos hablabas al principio. Tenemos que ser conscientes de todas estas relaciones y, por supuesto, darles a todas su lugar, su jerarquía. Yo creo que después de Dios, la persona más importante de mi vida es mi esposa, pero todas las demás personas alrededor también son importantes. No igual importantes que ellas, pero se merecen ser tratadas bajo estos, y esta es la segunda parte, principios. En 3 versículos, y estoy seguro que si seguimos leyendo encontramos más. Vimos el principio de humildad, de mansedumbre, entendimos que es tolerancia, entendimos que es paciencia, y yo creo que de esto se debe tratar esta serie. Desde el principio les puedo decir que a mí esta serie me va a confrontar. Esta serie nació un poco porque un amigo del desayuno nos dijo como 2 o 3 veces seguidas en las semanas, ¿te acuerdas que nos dijo? Mira, muchachos, y si hablamos de los suegros. Y a la siguiente semana dijo, y si hablamos de los suegros, y a la tercera, bueno, muchachos, vamos a hablar de los suegros o vamos a hablar de los suegros. Creo que hay una necesidad, así como en su momento vimos una necesidad de hablar de la paternidad, hablar de la sexualidad, hablar de la idolatría. Creo que en mi vida esto es una necesidad, y si a nadie más le sirve, por lo menos a mí estas horas que le vamos a dedicar, Luis, creo que me van a servir un montón. Agradezco mucho que hayamos elegido este tema porque va a ser rema en mi vida. Muchísimas gracias por la invitación, lo valoré muchísimo y de veras estoy también yo a la expectativa. Ahora voy a aprovechar yo porque ustedes lo han estado haciendo. Gracias, Carlos, por mencionarlo. Quiero enviarle un saludo a todos los amigos que están viendo el podcast, lo están escuchando o nos están escuchando a través de www.shock.fm. Yo estoy escuchando allí ya los episodios y entonces, de veras, me siento muy honrado de estar acá y de poder compartir con ustedes este tiempo. Gracias, Roberto. Sos de verdad un invitado muy especial. Ya no sos invitado, sos parte de la casa, ¿verdad? Ya soy un bad boy. ¿Ya tenés llavero o no? Ya tengo llavero desde el primer día. Ahora te tenemos que dar la loción. Hay una loción que se llama Bad Boy, fíjate. Sí. Hombre, en serio. Sí. Pero es conforme vas viniendo a los episodios. Muy bien. Después de 20 episodios que vengas, te ganaste ya la te loción. damos la loción. No, Muy pero bien. sos un bad boy oficialmente acá. Estamos contentos de tenerte. Gracias. Sos nuestro amigo, sos nuestro hermano, sos parte de esto. Así que de verdad, gracias, Roberto, por tu tiempo. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que nos escuchan. Y ya saben ahora de qué vamos a hablar en las próximas semanas de relaciones. Y por ahí se vienen una a una. Vamos a ir entrando en la que de relojes conforme a lo que la palabra de Dios dice. Excelente. Y como siempre nos encuentran en Instagram como Bad Boys el podcast, YouTube, Spotify. Gracias, Roberto, porque nos abriste las puertas en Shock. Damos muchas gracias porque estamos ahí todos los jueves a las 3 de la tarde. Los miércoles a las 3 de la tarde. Los miércoles a las 3 de la tarde. Y un propósito que teníamos con Luis es invitarlos activamente al desayuno. Así que si hay alguien que quiera acompañarnos al desayuno todos los jueves a las 7 de la mañana en un restaurante ahí de la zona 11, nos escribe por cualquiera de estas vías y seguro lo invitamos, les damos los datos para que llegue. Así que nos vemos en el 37, ¿no? Nos vemos. Adiós. Chao.